Buenos días. Hoy nos corresponde hablar del Premio Nobel de Medicina o Fisiología, o sea, de Fisiología o Medicina, 1932. Charles Scott Sherrington, nacido en Londres el 27 de noviembre de 1857 y fallecido en Eastbourne, Inglaterra, el 4 de marzo de 1952. Si sacan la cuenta, vivió 94 años. Tuvo una vida larga y muy, pero muy productiva. Tan productiva que sus descubrimientos abrieron caminos insospechados en su época para el desarrollo de las neurociencias, de forma tal que se le considera el padre de las neurociencias modernas. Estudió medicina en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde se graduó en 1885 y entonces se decidió y viajó a Berlín a estudiar en la Universidad de Humboldt, el Hospital de la Charité, con dos personajes extraordinarios, dos personas que yo admiro mucho, Robert Koch y Rudolf Virchow. Ya hemos hablado de Koch cuando hablábamos de los premios Nobel, pero bueno, de Virchow hay rato para hablar también. Con estos dos grandes profesores, él hizo estudios de posgrado y se trasladó posteriormente a Estrasburgo para terminar sus estudios con Goltz. Estrasburgo es una ciudad que ha sido francesa, ha sido alemana, en esta época era alemana, pero posteriormente, bueno, volvió a Francia, actualmente francesa. Es una zona que ha estado siempre en disputa entre los dos países. Francia la perdió cuando la guerra franco-prusiana, la recuperó cuando la Primera Guerra Mundial y bueno, la ha mantenido ahí. Pero Estrasburgo, que es una ciudad fronteriza, se habla en las dos lenguas, se habla alemán y se habla también francés. En 1887 se unió al claustro del St. Thomas Hospital y fue profesor, está en Londres, ¿no? Fue profesor de las universidades de Londres, de la de Liverpool y la de Oxford. O sea, no solo estudió en Cambridge, una de las más prestigiosas universidades inglesas, sino que fue profesor también de tres grandes universidades también, sobre todo de Oxford. Sus investigaciones se centraron en el sistema nervioso, especialmente en las funciones del cerebro. Estudió la transmisión del impulso nervioso entre neuronas, ya esto es algo muy importante. Describió la unión entre dos neuronas o entre una neurona y un receptor muscular o una célula efectora y le llamó sinapsis a esta unión. O sea, el concepto de sinapsis nace con él. Describió la actividad del sistema nervioso central como una actividad integrada, porque hasta ese momento muchas veces personas pensaban que esto es el oído, esta es la visión, no sé, cada cosa era un mundo aparte. Y entonces él dijo, no, todo esto es unido, todo esto. Cuando usted recibe una información por una vía, esa información va para el mismo lugar y es procesada en lugares que procesan información de diferentes tipos. Y entonces se toman decisiones que se toman en base a la información recibida. Ojalá todo el mundo pensara así, ¿no? Pero hay personas que toman decisiones sin pensar, sin tener la información que tenía que tener. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Describió la actividad del sistema nervioso, por tanto, como una actividad integrada y estudió las funciones de la corteza cerebral. Un líder describió el reflejo del líder Sherrington, que es la respuesta de los músculos al estiramiento por ejercicio. Cuando usted tiene un músculo y lo estira mucho, llega a un límite, ese músculo emite una señal hacia la médula y entonces la médula le dice, vamos a oponernos a ese estiramiento que te puede hacer daño, te puede romper las fibras musculares porque no son para estirarse tanto y contrae y manda el músculo a contraerse. Esas son las contracciones cuando una persona realiza estiramientos, ejercicios muy intensos y entonces se le contrae el músculo, tiene contractura muscular. Es por esto, por un reflejo. Ese reflejo se llama reflejo de líder Sherrington y no es más que el reflejo de estiramiento muscular, que tiene unos pequeños receptores, propios sectores que están dentro de los músculos insertados ahí en la fibra muscular, que cuando son estirados, eso es parte de la propiocepción, que es la sensibilidad profunda, pues entonces son estirados, ellos emiten la señal esta hacia la médula ordena al músculo que se contraiga. Las contracciones musculares por el estiramiento muscular son producidas por el reflejo de líder Sherrington. Reflejo miotático, también se le llama. Describió el reflejo de Schiff-Sherrington también en animales cuando sufren lesión de la médula espinal. Lesión de la médula espinal a nivel cervical y entonces el animal tiene, no lo hicieron a las personas, no le lesionaron médula espinal a ninguna persona, pero el animal tiende a estirar las cuatro extremidades, las estira y al mismo tiempo la respiración se hace paradójica. ¿Por qué? Porque al cortar las vías nerviosas que viajan hacia el resto del cuerpo, la primera respuesta es esta, estirar las extremidades. Y la segunda respuesta, un reflejo de estiramiento, que es normal cuando debe recibir impulso, es lo que ellos demostraron, que es un reflejo normal cuando hay una lesión, ¿no? La lesión es lo que no es normal, el reflejo es normal en respuesta a esa lesión.
y los músculos que dejan de respirar son los músculos intercostales y los músculos pectorales. Por tanto, ¿qué pasa? La respiración se hace totalmente diafragmática. El único músculo que respira es el diafragma, el único músculo que se mueve, porque el diafragma recibe información de las primeras vértebras cervicales, las primeras raíces cervicales. Y por tanto, una lesión de la médula es difícil que afecte el diafragma. Si afecta el diafragma, la persona deja de respirar y muere. Entonces hacían esto los animales, seccionaban la médula y entonces dirían, pobres animales. Sí, ¿verdad? También. El animal de experimentación es un pobre animal que es tomado para no tener que sacrificar seres humanos para conocer cómo funciona el organismo. Vamos a dejarlo ahí. Y a veces me parece que algunos animalistas quieren más a los animales que a los seres humanos y a veces me parece que algunos seres humanos se piensan que están por encima de los animales. Así que son los dos extremos. Los extremos son malos siempre, en todo, hasta en investigación. Bueno, pues este reflejo, que es el reflejo de Sheep-Sherrington, que después observaron que se producía en personas que con lesiones de médula espinal, fue descrito por él también. Elaboró la primera ley de Sherrington, muy importante, que dice que a cada raíz nerviosa que sale de la médula espinal corresponde un área específica de la piel. Es decir, cada raíz nerviosa recibe información sensitiva de un área específica de la piel y llamó a esta área específica de la piel dermatoma. Esto establece una diferencia muy grande para conocer cuándo una lesión es de nervio periférico y cuándo es de raíz nerviosa, porque la distribución del trastorno sensitivo es diferente. La del nervio se distribuye siguiendo el trayecto del nervio. La raíz nerviosa, no importa, puede afectar áreas diferentes, pero va a corresponder con el dermatoma que pertenece a esa raíz nerviosa. Pero también dijo que los dermatomas no estaban separaditos, aislados, hasta aquí, hasta este milímetro es de la raíz L1 y de este milímetro para acá es de la L2. No, se superponen. O sea, las áreas de contacto de los dermatomas se superponen. Y entonces esas áreas de contacto pues mantiene sensibilidad cuando la lesión es una sola raíz. Cuando es de más de una raíz, bueno, ya eso es otra cosa diferente. Y esta primera ley de Sherrington es una ley importante en neurología y en la clínica. Entonces un paciente lo examina y determina que la lesión está siguiendo el trayecto de un nervio, es nervio periférico. Sigue el trayecto, la lesión sensitiva, sigue el trayecto de una raíz de un dermatoma, la lesión es de radicular. Y describió también la segunda ley de Sherrington, o ley de la inervación recíproca. Muy importante también, que establece que cuando se estimula la contracción de un músculo, los músculos oponentes se relajan. Por ejemplo, usted va a levantar la pierna y entonces ordena el cuádriceps. Y a los músculos acá, levante la pierna. Bueno, pues levantan la pierna con el muslo, ¿no? Y entonces los músculos oponentes que debían hacer resistencia a este movimiento de los músculos efectores, pues se relajan. ¿Para qué? Para facilitar el movimiento de los músculos efectores. Imagínense ustedes que nosotros estemos caminando, movamos el brazo ahora, hacemos el brazo hacia acá, y entonces los músculos que estiran el brazo se opongan. Entonces tenemos que hacer fuerza para poder mover el brazo. No, eso no. El organismo es muy sabio, ha sido diseñado tan sabiamente que parece que son superiores a los robots de Elon Musk. A mí me parece eso. Pero bueno, hay quien piensa que no. Pero o sea, el reflejo de Sherrington, la segunda ley de Sherrington, como la primera ley de Sherrington, no son leyes que Sherrington se sentó, las pensó. Son leyes producto de la investigación científica. Y son leyes producidas en base a lo demostrado en animales de experimentación. Describió el fenómeno de Vulpian-Heidenheim-Sherrington. Estos nombres largos, ¿eh? Que describe que los músculos denervados, es decir, los músculos aquellos a los que le cortan el nervio que va a inervarse el músculo, se contraen lentamente si se estimulan las fibras nerviosas colinérgicas de los vasos sanguíneos que irrigan ese nervio. Es decir, que irrigan ese músculo, disculpen. Un músculo recibe inervación por dos vías. La inervación motora, que es por la fibra nerviosa que sale de la médula espinal, que va hacia allá para decirle al músculo cuándo se contrae, cuándo se relaja. Y una inervación que no es para el músculo, que es para los vasos sanguíneos que entran a ese músculo y que tienen su inervación separada de la inervación motora del músculo. ¿Qué pasa? Si le cortamos el nervio a un músculo, se supone que ya no entra ninguna información eléctrica, ya ese músculo ni se contrae ni nada. Pero si hacemos así, estimulamos eléctricamente las fibras colinérgicas de los vasos sanguíneos de ese músculo, el músculo se contrae muy lentamente. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues habría que ver una serie de factores. El primer factor es la transmisión del impulso nervioso a través de todas esas células. El segundo pudiera ser también que algunas fibras colinérgicas salgan de los vasos sanguíneos. El hecho demostrado por Sherrington fue que existe contracción muscular lenta del músculo denervado cuando se estimulan las fibras colinérgicas que van a los vasos sanguíneos de ese músculo. Investigó la contracción muscular, los reflejos
la propiocepción, es decir, la sensibilidad profunda, la sensibilidad del interior de nuestro cuerpo, que ya hablamos aquello del músculo, el estiramiento del receptor, y muchos otros aspectos del funcionamiento del sistema nervioso central. Por eso fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1932. Como ven, los estudios de Sherrington permitieron avances significativos en las neurociencias, pero la más relevante de sus investigaciones fue demostrar que las neuronas establecían una red con conexiones entre ellas llamadas sinapsis y no eran una red continua, porque había una teoría anterior que decía que todas las neuronas eran como si fueran una sola cosa, ¿no? Que todas las terminaciones de las neuronas se unían unas a otras y formaban ahí como un sinsisio, una red. Ya en unos años antes, a finales del siglo XIX, Santiago Ramón y Cajal, primer premio Nobel de Fisiología y Medicina español, elaboró la teoría de la red discontinua. Él dijo, no, las neuronas están separadas, cada neurona es una unidad independiente, pero contacta con otras neuronas y por eso parece que es una red, porque realmente es una red de impulso nervioso, se pasa información a través de toda esa red, pero cada neurona es una célula independiente. Esa fue la teoría de Santiago Ramón y Cajal y recibió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología y Medicina en 1906. Y entonces Sherrington, ¿qué hizo? Demostró lo que había planteado Ramón y Cajal, porque Ramón es apellido, porque a veces pensamos que Santiago Ramón es un nombre y Cajal es el apellido. Es Santiago Ramón y Cajal. Y el apellido es Ramón. Ramón y Cajal. Son los apellidos. Bueno, pues él demostró la teoría de Ramón y Cajal. La sinapsis, porque ahora estamos hablando de sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la aproximación entre dos neuronas o entre una terminación nerviosa de una neurona y una célula receptora o efectora, por ejemplo, una célula endocrina. La información llega por el sistema nervioso y le dice a la célula endocrina, libera la hormona que tienes ahí ahora. Eso puede ser. O puede ser que le llegue a una célula, digamos, el músculo liso vascular, le diga contráete para que aumente o disminuya el diámetro vascular, o relájate para que aumente el diámetro muscular. O puede ser que llegue a una célula gástrica y le diga segrega ácido clorhídrico, porque ahí viene el alimento. Bien, son células receptoras, células efectoras, también las células musculares, o puede ser entre neuronas. La unión entre una neurona cualquiera, entre la terminación, la prolongación de una neurona cualquiera y cualquier otra célula, sea una neurona o no, es una sinapsis. Hay diferentes tipos de sinapsis, como desde luego, ¿no? Por ejemplo, la placa neuromotora no es igual que la sinapsis interneuronal, ya son otros detalles. Y este impulso, la sinapsis sirve para transmitir un impulso nervioso de una neurona hacia otra. ¿Para qué? Para que la otra haga lo que le dice el impulso nervioso que haga. Para que contraiga un músculo, para que segregue una hormona, para que segregue ácido clorhídrico, para lo que sea. Entre la terminación de una neurona y el receptor en otra célula existe un pequeño espacio. Pequeño espacio microscópico, pero microscópico. Y ese pequeño espacio se conoce como sinapsis, o espacio sináptico, perdón. Sinapsis es la unión completa. Se conoce como espacio sináptico. Y todo esto, Sherrington demostró que existía. Por tanto, para mí, el descubrimiento más importante de Sherrington, a pesar de que todos cuando uno lo ve así, dice, bueno, pero ¿cuál es más importante? Para mí, el más importante es la demostración de que existe la sinapsis y describir cómo funciona la sinapsis. Pero existen dos tipos de sinapsis, conocidas al menos entre neuronas, porque ya con las células efectoras y receptoras hay otro tipo de conexión. Pero entre neuronas hay dos. La eléctrica es más rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que pasa el impulso eléctrico de una neurona a la otra con mayor rapidez. ¿Por qué? Porque hay unos canales. Esos canales unen la terminación de una célula nerviosa con la terminación de la célula nerviosa siguiente. Funcionan en las dos direcciones, de aquí para allá y de allá para acá. Porque lo que hacen los canales es pasar iones de una célula a la otra. Se le llama unión eléctrica o sinapsis eléctrica. Y estos canalitos pequeños pues actúan como tubos para pasar iones. Llegaron los iones, todo impulso nervioso no es más que el paso de iones a través de una membrana. Eso vamos a dejarlo claro también. Bueno, pues llegan ahí los iones y entonces pasan del lado de allá y llevan el impulso nervioso al otro lado, el impulso eléctrico. Y esto es una transmisión muy rápida, pero es menos plástica, o sea, tiene menos utilidad, tiene menos modulaciones, no es tan fácil de modular. Llegó el ion ahí, pasó y ya, y no hay forma, pero además puede pasar de allá para acá también. Eso existe más bien en animales más antiguos, ¿no? Y también existen algunas partes del cerebro y también existen algunas otras partes del sistema nervioso. Pero en animales superiores como nosotros ya solo está presente en algunas áreas del cerebro.
la mayor parte de la sinapsis en animales superiores como nosotros, no es porque seamos superiores a los demás animales, sino porque estamos más desarrollados, más evolucionados, pues entonces funciona la sinapsis como una sinapsis química. Es decir, donde termina la neurona que está llevando el impulso, ella libera una sustancia en la terminación, en el espacio sináptico, ella libera una sustancia que se llama neurotransmisores. Esas sustancias que son neurotransmisores actúan sobre un receptor en la otra célula y activan la entrada de iones a la otra célula. Y entonces transmite el impulso nervioso por una activación mediada por neurotransmisores. ¿Qué pasa aquí? Que aquí hay una serie de factores a tener en cuenta. La sinapsis química es más lenta, es verdad. Pero lenta es nada, lenta no estoy hablando de una sinapsis química, estoy hablando de fracciones de segundo, pero microfracciones de segundo, el paso por ahí. Pero que pasa también que es más fácil de modular. Los neurotransmisores, por ejemplo, son sustancias que muchos medicamentos actualmente pueden actuar sobre ellos. Los canales de recaptación, porque de ese neurotransmisor que se liberó cuando actúa del otro lado es recuperado. Y si usted le bloquea la recuperación, pues entonces no hay tantos neurotransmisores al final de la neurona para estimular y por tanto disminuye la transmisión del impulso nervioso. La acción sobre los neurotransmisores es la base de muchos medicamentos modernos, sobre todo medicamentos para trastornos como la ansiedad, trastornos como la depresión, muy importante, y por tanto pues nos facilita esa sinapsis química, nos facilita algunos medicamentos que se han diseñado para actuar en la sinapsis química. Y otros medicamentos se han diseñado para los canales de iones a nivel de las neuronas. Y entonces hay algunos antiepilépticos que bloquean los canales de calcio neuronales. Y entonces los que bloquean a nivel de la sinapsis e impiden que se transmita un impulso nervioso que va a causar las convulsiones, pues eso no se transmite hacia otras neuronas. Se produjo acá, llegó, pero ahí mismo se detuvo. Y la teoría de la sinapsis de Sherrington, que fue elaborada hace alrededor de 100 años, está vigente. Está vigente en la producción de nuevos fármacos también. Por sus resultados en diversos aspectos de la actividad del sistema nervioso, se considera que Sherrington es el padre de las neurociencias actuales. No fue un neurólogo, fue un investigador en neurociencia. Y llegamos al final, mis amigos. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta aquí. ¿Les gustó el tema?